vamos a conectar para seguir estudiando la palabra y seguir gozándonos de todo lo que Dios nos está regalando. Vamos a orar para tomar el tiempo rápidamente y pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, que Él nos ilumine, que Él nos dé su palabra. Padre bendito, en esta hora venimos delante de tu presencia suplicándote, Señor, que tu palabra sea expuesta como tú quieres, Señor. Dirígenos por tu Santo Espíritu, recuérdanos las cosas que nos has enseñado, Señor, y que podamos abrir nuestro corazón a tu palabra, abrir nuestros oídos, para que esa palabra bendita, esa semilla pueda caer en buena tierra, Señor, y dar fruto 30, 60 y 100. Bendice a tu pueblo, quita todo cansancio, toda tristeza, toda depresión, todo aquello, Señor, que entorpece el poder recibir la palabra, falta de concentración, Señor. Permite que podamos recibirla y estudiarla juntos, porque este es un discipulado, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, seguimos en la temática del corazón y quiero recordarle algunos textos que regularmente me gusta leerlos antes de empezar para decirles número 1, Proverbios 4:23. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Entonces estuvimos hablando que hay varios manantiales de vida, ¿va? Uno es el temor a Jehová. Y bueno, vamos a tomarnos un tiempito para estudiar varios, me encontré otros más que la vez pasada. Pero entonces dice que debemos de guardar el corazón, cuidarlo, ¿va? Protegerlo. Como le he dicho yo, que debemos de proteger nuestro corazón físico. Luego, tengo aquí otro versículo que tiene que ver siempre con el corazón. Sería Jeremías 17:9, que son para mí, las dos columnas para hablar del corazón, ¿va? Y sería más engañoso que todo es el corazón sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces nos están advirtiendo que si nosotros no dejamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, en nuestro propio corazón nos puede engañar, ¿va? Entonces yo quiero, por último, leerle un versículo más, porque hoy siento que vamos a hablar un poquito de David. David en Proverbios 4, en el Salmo 51:10, le pide al Señor, fíjese lo que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted se recuerda por qué razón David estaba gimiendo y pidiendo y orando, ¿va?, al Señor? Porque él había fallado, él había pecado, se había metido con la mujer de Urías, por querer esconder su pecado, había creado también otro conflicto que se convirtió ya no en pecado, sino en iniquidad. Y en ese conflicto crearon un enfrentamiento de tal manera que Urías murió en ese enfrentamiento sin razón, ¿verdad? Pero bueno, el Señor de alguna manera lo confrontó y desde ahí David empezó a entender y a ver al Dios que cómo lo había cuidado y lo había tomado el cuidado de irle enseñando, cómo lo eligió el Señor, ¿va? Entonces él empezó a recapacitar. Muchas veces nosotros, cuando tenemos un buen trato, no digo que debemos de tener maltrato, sino un buen trato, a veces como que creemos que somos muy, muy merecedores de aquello del trato, ¿va? Y muchas veces es el amor de Dios que no lo comprendemos y que no lo valorizamos, más bien lo desvalorizamos porque hacemos lo contrario a lo que Él quiere darnos a entender de su amor, hermano. Fíjense cómo nos quiere dar a entender en cosas tan como estas, ¿verdad? Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Qué lindo, ¿va? O sea, Él no hace excepción ahí, porque sabe que entre los buenos y los malos hay una etapa que a veces nosotros los cristianos estamos como malos, ¿verdad? Y entonces hay pueblo metido entre los malos, pero dice, hace la diferencia entre buenos y malos. Entonces Dios mira a su creación entre buenos y malos. Entonces yo no sé en qué lugar está usted, yo espero que esté entre los buenos. Pero entonces yo quiero entrarle al tema para que no perdamos más el tiempo, que no lo estamos perdiendo, ¿va?
pero quiero entrar directamente. Tomé precisamente de un versículo ponerle el título. Y lo menospreció en su corazón. Eso me llamó mucho la atención. O sea, eso me da a mí a entender de que muchas veces nosotros podemos menospreciar a alguien desde nuestro corazón. Fíjense que lo relacionado con el menosprecio es bien interesante. Tiene doble vía. En un tiempo somos menospreciados y en otro tiempo nosotros despreciamos a alguien, ¿va? Vamos a ver los conceptos entre lo que es despreciar y lo que es menospreciar, que más o menos se parece, pero sí tienen cierta diferencia, ¿va? Entonces aquí Samuel 6:16, me imagino que usted lo ha leído, y dice de la siguiente manera: sucedió cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. ¿A quién? A David. Porque a ella le pareció que lo que David estaba haciendo no era lo que debía hacer un rey. Acuérdense que David no venía de una realeza, sino que él se estaba juntando con una mujer que era hija de un rey. Aunque David, de alguna manera, no sé si en esa altura ya lo habían ungido, pero no era rey, porque mientras estuviera el otro rey, no podía él ministrar como rey, ¿va? Era Saúl el que estaba ministrando. Pero me da a entender esto varias cosas. Una, que él no estaba danzando, déjame imaginar esto, yo creo que es posible. Él no estaba danzando como danza la gente de Alcurnia, como los reyes, sino él tenía una danza totalmente diferente, de tal manera que ella misma en algunas versiones dice, se te miraban tus ropas interiores. Él saltaba, él danzaba, pero lo que ella no sabía, y es que eso es lo que pasa, que a veces nosotros no le ponemos atención a las palabras, que él danzaba delante de la presencia del Señor. ¿Saben qué puedo decir yo de este pasaje, hermano? Que David podía ver al Señor. Además, la Biblia dice que él danza en medio de su pueblo. Bueno, sí danza, ¿va? Pero dice que él ministra en medio de su pueblo, ¿va? Él alaba, él adora en medio de su pueblo. Pero aquí dice que danzando delante del Señor. Entonces, él tenía motivos por los cuales podía expresar lo que a ella le pareció que era una cosa ridícula o vergonzosa, que un rey se comportara de esa manera, ¿va? Pero yo quiero tomar el pasaje porque dice que lo menospreció en su corazón. O sea, el menosprecio no se ve a menos que se exteriorice con las palabras. Muchas veces el menosprecio se puede captar con las miradas que le dan a uno, como las de aprecio y como las de menosprecio, ¿va? Más o menos uno, a medida que va pasando años de experiencia, se da uno cuenta que hay miradas donde lo aprecian y le avalan algunas cosas, y otras cosas donde lo desprecian y le quitan el valor que ellos consideran que no tiene. Entonces, David estaba acá, y yo digo que una de las cosas que más le puede molestar o ofender a alguien es cuando lo menosprecia a alguien cercano. El menosprecio tiene, como dijimos, tiene dos formas, ¿va? O yo lo menosprecio a usted, o usted me menosprecia a mí. Pero de la otra manera es que uno puede disimular el menosprecio. Pero eso no quiere decir que no estoy menospreciando a alguien. Yo hasta le puedo sonreír, ¿verdad? Y yo digo, tipo, se cree la gran cosa, no es nada. Y empieza así, hermano. De esa manera empieza el menosprecio hasta que sale de nuestra boca y lo empieza uno a repartir, ¿va? A decirle, mira, ¿te das cuenta que ese, por qué está ahí? ¿Quién lo puso? Ese no viene de la sangre, de la realeza. Ese se coló ahí, ¿va? Ese no es hijo de un rey. Y cosas como esas, ¿va? Ya lo evaluó y no lo consideró. Entonces, dentro de él, primero empieza dentro del corazón de nosotros. Acuérdense que los versículos que yo siempre utilizo es sobre toda cosa que guardemos nuestro corazón. Y el otro es que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Porque a ella su corazón le falló. Y fíjese que la consecuencia que trajo a esto, porque no me quiero ahondar mucho en esto, fue que ella quedó estéril para toda su vida. Entonces, eso nos da a entender algo a nosotros,
que si nosotros no somos capaces de reconocer en algún momento que hemos menospreciado a alguien y que nos hemos atrevido no solo a menospreciarlo en nuestro corazón, porque menosprecio empieza por nuestro corazón, hermano, hasta que lo exteriorizamos por nuestra boca, porque él dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eso, aunque nadie lo sepa, en un momento se le va a salir y lo va a exteriorizar. Entonces, si uno logra entender eso a través de la palabra, a través de la administración, a través de la unción, y logra uno captar qué es lo que le está pasando, lo que tiene que hacer es sacar del corazón, porque el corazón es más engañoso y no hay que guardar nada de eso en nuestro corazón, porque acuérdese que su corazón es una fuente de vida. Entonces, si hay menosprecio en su corazón, aunque usted crea que es fuente de vida, usted no es una fuente de vida. Y, otra fuente de vida es temor a Jehová. No va a tener temor a Jehová. Va a decir que tiene, pero no viene de la fuente de la vida, porque ha descuidado su corazón que Dios le ha dado para que usted lo cuide. Entonces, miremos aquí lo siguiente. Fíjese, la palabra en hebreo de despreciar tiene que ver mucho con, dice, desestimar, abatir, desechar, despreciable, despreciar, tener en poco. Dice, tener en poco estima. Sí, así está bien, ahí sentate ahí, va, pero quédate. Menospreciar poco. Pero me llama la atención tener en poca estima a alguien. O sea, a veces, yo creo que usted ha tenido a alguien así y lo han tenido alguna vez así. Pero, hermano, mira, hay veces que hay cosas que Dios permite que nos pasen. Porque si no, a veces cuando estamos muy orgullosos y todo nos sale bien, hay un momentito que necesitamos que nos caiga un poquito de menosprecio. ¿Para qué? Para darnos cuenta que vamos mal. Porque cuando nos va bien todo, nos volvemos muy altivos. Y tenemos el peligro de que al altivo Dios lo ve de lejos. No le gusta la altivez en el hombre. Le recuerda a los caídos, hermano, como a Luzbel, como a la maldad, como a la iniquidad, ¿va? Que se pusieron muy altivos por lo que Dios les había dado. Porque una de las cosas que tuvo Luzbel fue altivez, hermano. Entonces, y mire cómo lo tienen hoy. Lo desvalorizó el Señor, le sacó el fuego que había dentro de él, lo sacó del lugar que estaba, lo va bajando y lo va bajando, pero porque ese es un castigo. O sea, el menosprecio puede ser un castigo también. O sea, quitarle todo el valor que tiene, pero Dios lo puede hacer porque él tiene el equilibrio para hacerlo. Pero yo no creo que Dios nos permita a nosotros que nosotros nos pongamos en el lugar de Él y podemos menospreciar a las personas. El menosprecio puede venir muchas veces por el color, hermano. Puede venir por la forma de hablar, puede por lo cuánto usted posee económicamente o el grado académico que tiene. Ese cuate que, mire, para hablar bíblicamente, decían, no esos pescadores que andan con el Señor no son hombres de poca letra, pues. Como que dice, nosotros tenemos letras que hasta que andamos arrastrando, decían los fariseos. Pero, hermano, Dios no quería nada. Bueno, quería con ellos, pero ellos no querían con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor vino para ellos también, ¿verdad? Definitivamente. Sería yo un tontito decir que no. Él vino a los suyos, y los suyos eran los fariseos también, hermano. Pero ellos, mire, ellos fueron el látigo que usó el Padre. No para lastimarlo porque había hecho daño el Señor, sino para que nosotros miremos cómo es esto, ¿va? Si alguien menospreció al Señor, fueron los religiosos, hermano. Y miren, no cabe duda, él era el cuerpo físico de Cristo. ¿Y qué padeció? Saque usted una lista, agarre su iPad o agarre su concordancia. ¿Cuántas veces lo menospreciaron? ¿Cuántas veces lo despreciaron? Hermano, un montón de veces, un chorro de veces, diría alguien. Y el Señor se quedaba callado. ¿Era necesario para que él aprendiera? No. Era para que usted cuando leyera se diera cuenta que Dios ha pagado por eso también, el Señor a través de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ir tomando una posición. Yo no sé en qué posición estás muy alto, que tienes capacidad de menospreciar a los demás, o estás tan pequeño que te estás menospreciando y estás en un hoyo, estás metido en una cueva. Entonces, no le servimos al Señor ni muy alto ni muy bajo.
Precisamente por eso vino Juan el Bautista anunciando: todo monte, bájese; todo collado o valle, súbase; acomplejados, ¿verdad? Le está diciendo. Orgullosos, tanto altivos como que los que no creen que son nada. No les servimos al Señor para eso. Y fíjese, esa era la proclama que traía Juan, que él era el que venía anunciando la venida del Mesías. Entonces le venía preparando a que los hombres no estuvieran menoscabados ni que estuvieran muy arriba. Bueno, pues entonces miremos algo más. Segundo de Samuel 6:20. Pero al regresar David, estamos continuando la historia al principio, ¿verdad?, para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Pero, hermano, esa era una chifleta, era una burla. No se había distinguido a los ojos de ella. Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de los siervos. ¿Cómo descubrirá sin decoro un insensato? Mire, hasta lo ofendió en esta versión. Sin decoro un insensato. Le puso insensato, hermano. Mire, lo estaba poniendo por lo más bajo. Y David dijo a Mical, eso aquí arriba le dijo Mical a David. Ahora David le dijo a Mical. Le dijo en estas pocas palabras: permítame la batuta o permítame el micrófono, ¿va? Entonces ahora se defiende David. Eso fue delante del Señor. Y es cierto, porque la Biblia estas son palabras de David. Pero en otras partes la Biblia asevera que él danzaba delante del Señor. Entonces él estaba diciendo una verdad. Que me escogió en preferencia a tu padre. Ahí David se estaba poniendo los moños, hermano. ¿Ah? Ahí estaba ofendiendo a Saúl, ¿va? Y a ella se la estaba desquitando, ¿va? Y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor. Era una verdad. Esa era una verdad. Pero que déjeme decirle algo aquí. Hermano, ¿cuál es la reacción? Por muy ungido que sea, ¿cuál es la reacción de alguien que lo ataca con menosprecio? Aunque sea un ungido. Duele. Porque ahí se está defendiendo. ¿De dónde venía él? Venía de danzar delante de la presencia del Señor, de regocijarse y todo lo que pasó. Pero mire qué dardón a que le metió ella, pero mire, él también se está defendiendo. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Yo no estoy menospreciando ni a Mical, no tengo por qué, ni tampoco a David, estamos estudiándolo, ¿verdad? Pero lo que yo veo es que esa ofensa es difícil de manejarla cuando lo menosprecian a uno. Cuesta quedarse callado, hermano. Aquí tenemos a los dos, mire. Aquí Mical, y mire cómo dice Mical, hija de Saúl. Y aquí abajo dice David. Están hablando los dos. Uno está ofendiendo al otro y el otro se está defendiendo. O sea, el menosprecio trae pleito. El menosprecio trae heridas, hermano. Y muchos de nosotros nos quedamos con algún menosprecio que en algún momento, cuando uno no sabe decir las cosas, utiliza cosas más graves por querer corregir algo, ¿va? Por ejemplo, menosprecio es decirle a alguien: mira, vos solamente servís de maceta, de adorno, ¿va? ¿Qué vas a hacer en la universidad? ¿Qué le vas a hacer? No, si vos para eso no te da la cabeza. Hermano, eso es de amarrar y despedazar la vida de alguien. Y eso se lo puede decir a alguien de la calle, que tal vez lo logra evadir, ¿va? Así como David se esquivó los lanzazos que le tiraba Saúl. Pero de los padres muy difícilmente uno se puede quitar esos golpes. Y son mortales, hermano. Lo pueden dejar años a uno sin moverse, pensando que realmente, si mi padre dice de mí eso, ¿qué puedo hacer yo? Y hay otra cosa, el menosprecio entre un hermano y otro. O sea, esto es bien amplio, hermano. Pero, ¿por qué lo estamos platicando? Porque el lugar donde se ubica es en el corazón. Y acuérdense que su corazón, le vuelvo a repetir, porque estamos estudiando, su corazón es una fuente de vida. Porque lo que sale de su boca, si no está bien ministrado, puede herir a uno de sus hijos. Y si su corazón no está preparado y está herido y no ha sido sanado, menosprecio más menosprecio, lo van a amarrar, lo van a inutilizar, hermano. Entonces nosotros debemos de ir considerando que no debemos de ser de las dos formas, ni menospreciar a los demás, y si nos han menospreciado, sacar esa basura, hermano. David aprendió a hacerlo. Y mire, yo me quedé sorprendido cómo me lo mostró el Señor.
Porque la manera en que lo vamos a leer es una manera que se ha enseñado esa misma forma para hacer otra cosa. Pero ahí va a ver que sí tiene sentido. Entonces dice, y aún seré menos estimado de esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Está hablando de calor, ¿va? Pero entonces sigamos, pues. Según de Samuel 6:23, y Mical, ahí termina ese versículo, en ese capítulo 6, perdón. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hermano, ¿por qué la Biblia escribió esto? ¿Por qué la Biblia terminó ese capítulo después de que vino el menosprecio a David? ¿Será que tenía que haber terminado de esa manera? Yo creo que no. Pero ¿qué es lo que Dios nos quería señalar? Que uno, no estoy hablando físicamente, aunque ahí fue físicamente. Dice, no tuvo hijos. Pero uno puede ser estéril en muchas cosas, hermano. Entonces, el menospreciar a otro, y si nosotros aprendemos y sabemos que no lo debemos de hacer, en algún momento nos van a cobrar ese tipo de actitud que tenemos. Hay gente que goza, le encanta menospreciar a los demás, no solamente decirle a otros, sino que hacerlos ellos de la misma manera. Dios no soporta eso. Eso le recuerda cómo los hombres menospreciaron a su hijo. Y de la misma manera en que lo menospreciaron, un día estos van a pagar como trataron. A algunos se les fue la mano, hermano. Y hay gente que se les va la mano, hermano. Y nosotros no debemos de participar de ese tipo de cosas. Acuérdense de algo que le voy a decir muy fuerte. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si nosotros somos muy dados a ser menospreciadores, va a haber un momentito que vamos a recibir nosotros de lo mismo que hemos estado sembrando. Mire, yo he descubierto que no tiene nada que ver con esto, pero se ha dado cuenta de algunos chistositos que siempre andan ahí tratando de andar molestando y poniendo apodos y todo eso. Yo tenía un mi amigo y que solo me miraba a mí y me empezaba a molestar y yo me enojaba. Entonces un día pensé más sabiamente y no me enojé y entonces razoné de esta manera. No le estoy enseñando a pelear, ¿va? Solo le estoy diciendo cómo es que esto trabaja. Y dije yo, estos son los que más sufren, más que nosotros, los que andan lastimando. Y entonces me le quedé viendo y dije, ya sé cuál es el apodito que le voy a poner a este. Siempre me queda callado. Apenas se lo mencioné, lo captó en el aire y me dijo, no, ok, no, entremos en paz, porque no quería que yo hiciera lo mismo que él hacía conmigo. Mucha ya vino fulano ya con mi apodo. ¿Va? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Este apodo te queda pero exacto. Hermano, ya casi me lloraba. Casi me pidió perdón, así suplicándome. Y yo no abusé, aunque no conocía al Señor. Me quedé callado y dije, bueno, ok, está bien. Y nunca más me volvió a molestar. Porque era solo verme, empezar a molestarme. Entonces dije yo, tengo que hacer algo. Y lo que hice fue, le pagué con la misma moneda. Yo no le estoy enseñando eso. Lo que le estoy diciendo es que lo que uno siembra, eso cosecha. Debemos de sacar de eso en nuestro corazón, porque eso no es agradable al Señor. Esa basura, porque es una basura, hermano. Así como lo oye, esa actitud es una basura de estar menospreciando a la gente por su tamaño, por su color, por cómo habla. Hermano, ¿quién nos dijo que lo hicieron? Y hay gente que se queda callada, pero hay un momentito que tanto va el cántaro al lado, que hermano, eso puede sonar muy duro, pero hay gente que no se deja. Y a veces, así como yo lo hice, hay otros que son peores. Entonces, pero no le estoy dando malas ideas, sino buenas. Bueno, entonces miremos. Se queda estéril uno, como Mical. Yo quiero dar frutos, porque ¿qué es lo que va a venir el Señor a buscar? ¿Frutos? Los frutos, ¿cuáles son los frutos? La palabra que sembró en usted va a dar frutos. Y entonces Él va a entrar a su huerto, y lo que es lo que va a buscar, a ver, Carlos Lobos, ¿cuáles son tus frutos? Y hermano, y no va a tener. A veces uno, ¿y por qué no tiene frutos este? No puede hacer esto, no puede hacerlo espiritualmente. ¿No será que Él menosprecia mucho en su corazón? Y entonces lo que hace esa gente es que le echa la culpa a alguien, ¿verdad? Que no puede alcanzar frutos porque no le dejan. No es eso, es su actitud que tiene en su corazón
que Dios la mira, que Dios no le permite que dé frutos, porque dos aguas no pueden dar, o es amargo o es dulce, una fuente. Entonces, miremos, pues, porque tenemos mucho más que ver. Entonces, mire, Proverbios 12:8. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Entonces hay un menosprecio a los perversos de corazón. Ahora, si usted tiene una sabiduría de Dios, dice que será alabado. Pero el que es perverso, fíjese, perverso de corazón, será menospreciado. Entonces, aquí le busqué yo dos palabras que se parecen un poquito. Desprecio, falta de aprecio, desaire o desdén. El desdén puede ser una forma como levantar los hombros o como mover una parte del cuerpo. Ese es un desdén. O dejar a alguien sin darle la mano. Pero falta de aprecio. Es que no le va a dar lo que usted se merece. Entonces lo va a tratar de poner en menos. Eso deben de haber más definiciones. Esta me pareció a mí y rápido le encontré. Entonces, desprecio es falta de aprecio. Así de sencillo. Pero mire, menosprecio. Actitud negativa frente a una cosa o persona consiste en concederles menor valor o importancia del que merece. Este está muy bueno para todos. Ustedes porque no conocen a no sé quién es mejor que este. Mire, eso como abunda, hermano. Y ¿sabe qué es lo que a mí me asusta? Yo lo he oído más en la iglesia, hermano, que a veces en el mundo. Digo, no puede ser. No puede ser. Si nosotros somos hijos de Dios, estamos siendo ministrados por el Espíritu Santo, la palabra. Pero así, no puede uno decir, qué bueno hay otro mejor. Pero ¿por qué no deja que se goce uno con lo que uno está viendo o lo que está recibiendo? No, ya va plantando que hay otra cosa mejor. No, hermano, eso no es bueno. Porque tarde que temprano te toca sentarte en el banquillo y te van a hacer lo mismo. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y viera cómo duele. Duele mucho, hermano. Muchísimo el ser uno menospreciador, porque después viene el menosprecio, que le va a doler más que a ninguno cuando uno ha practicado el menosprecio, porque uno lo conoce, pero no lo conoce acá, sino para allá va. Pero cuando viene para acá, duele muchísimo. ¿Qué tanto le está dando al menosprecio? Es importantísimo. Déjeme decirle que es importantísimo porque, hermano, es una enfermedad del corazón. Y nosotros tenemos que estar en la venida del Señor Jesús nítidos. Podemos haber llegado a la iglesia con estas actitudes, pero estar en la iglesia toda la vida y practicar este tipo de actitud, como que no ha entendido, como que no ha oído, como que no ha dejado que Dios le cambie esa manera de ser. A algunos, es que esto es lo más tremendo, algunos ni saben, pero como ni lo dicen. Pero es lo mismo decirlo que no decirlo. Bueno, el decirlo tiene doble fuerza. Uno es que de todas maneras está en tu corazón y otra cosa es que estás lastimando al otro directamente. El decirlo solamente en el corazón, porque fíjese que el ejemplo lo tengo con Mical. Mical primero lo menospreció en su corazón. Cuando se le quedó bien, déjeme pensarlo, tal vez soy muy pensador. Este bandido, ridículo se mira ahí en su mente. Pero ya cuando llegó David frente a él, se lo exteriorizó. A eso me refiero, ¿va? Que primero viene a los pensamientos, sube al corazón y luego sale a la boca. Entonces, ese que menosprecia regularmente no se queda en el corazón. No se queda, porque de lo que hay en el corazón, de la abundancia dice, de ¿qué abunda en el corazón de él? Lo que habla. Otro, money, y dinero, y dinero, y dinero. Lo que hay en el corazón en abundancia es dinero. Y aunque no se le mire, pero lo está diciendo. Según la Biblia es la fórmula. ¿Qué hay dentro de su corazón? Money.
Interesante, ¿va? Bueno, entonces miremos. 6:16, segunda Samuel. Y como el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, estaba mirando, esta es otra versión, desde una ventana y vio al rey David que saltaba con toda su fuerza delante de Jehová y túvole en poco en su corazón. El otro, para no volverlo a leer, dice, sintió por él un profundo desprecio. Se lo puse en otro color. Por eso me gusta ver, a usted debía gustarle también comparar las versiones, ¿va? Pero esta me llamó la atención, hermano. Dice, sintió por él un profundo desprecio. Y así con enojo, ¿va? Así con mal deseo, ¿va? Dice, sintió por él un profundo desprecio. Pero esto es como que va aumentando, ¿va? Yo me imagino que ella pudo haber menospreciado a los sirvientes, pudo haber menospreciado a algunos más bajos que ella dentro de la casa, dentro del rey, pero ahí se estaba enfrentando al marido, se estaba enfrentando a su compañero. Fíjense, y hay otros que menosprecian a los que están más arriba, hermano. Por ejemplo, un menosprecio que tuvo grande Luzbel cuando despreció lo que Dios le había dado, el puesto que le había dado. De él, ¿sabe el menosprecio? Por eso hace mucho la gente eso, menospreciar para tomar el lugar de otro. Empieza a regarle, ¿va? No, pues ya te diste cuenta cómo es, y ya ves que no le atina, y ya ves que no aquí, y todo lo de, sí es cierto, está preparando su camino para sentarse y quitar a este. ¿Cómo? Menospreciando y hacer ver las cosas superlativamente malas. Pero a los que son iguales le van a seguir la misma jugada. Los que no son iguales no van a participar de eso. Pero todos esos están de igual manera que asimilan o que aprueban esa conducta. Nosotros no debemos de aprobar esa conducta. Nosotros como hermanos, si es que somos espirituales, hay que decirle, pero no hagas eso. Te va a caer a ti después y no lo vas a aguantar. Después viene el menosprecio contra ti y no lo vas a soportar. Además, tu corazón no debe tener eso. Cuando uno se ama a alguien, el amigo le dice la verdad a uno. El enemigo no le conviene. Pero el amigo le dice a uno, vas por mal camino. Si te pones a hacer eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea? No es una palabra por decirla, sino es algo que tú sientes y que tiene un propósito. Bueno, sigamos pues. ¿Cuál es el propósito? Depende de lo que se esté tratando, ¿verdad? Génesis 25:33. Y Jacob dijo, júramelo, y primero él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, fíjese, qué interesante, ¿verdad? Yo no lo estudié, pero lo voy a leer. A mí se me hace que él era menospreciador de algunas cosas. Y cuando se dio cuenta, hasta lo que era de valor, no lo pudo valorizar y lo dejó ir. ¿Por qué? Porque perdió el sentido de lo que es algo que vale, porque siempre le quitaba el valor a los demás. Esa es una manera de pagar uno, el no entender esto, hermano. Que pudo haber jugado con menospreciar a los demás, ¿va? Yo me imagino que él se sentía grandote, pero al final no se dio cuenta de lo que estaba perdiendo. Entonces vino él y cuando entró en razón, se dio cuenta y quería recuperar lo que había despreciado. Ya no lo pudo, ya no supo cómo hacerlo. Entonces hay cosas que las vamos a perder, porque no vamos a saber cómo hacerlo. Bueno, sigamos pues. Proverbios 5:12. Y ni digas cómo aborrecí el castigo y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Cómo aborrecí el castigo y mi corazón menospreció la reprensión? A veces Dios nos reprende, a veces Dios nos confronta y a veces creemos que es el hombre. El hombre está llevando el mensaje. Mire, es que esto es interesante, hermano. Algo que yo he puesto atención últimamente al oír al hermano Sergio, al oír a los ministros, es que o creemos que Dios está hablando o creemos que el hombre está hablando. Pero fíjese que siempre está hablando el hombre.
Pero si está leyendo la Biblia, está hablando Dios. Esa es la diferencia. Entonces, si Dios está hablando, aunque usted mire que un hombre lo está diciendo, si está leyendo la Biblia, es Dios el que está hablando. Porque si usted la lee, Dios le está hablando. Pero si alguien se la lee, es lo mismo. Entonces, es que Dios no está hablando ahí. Pero solo el hecho que te la esté leyendo, te está hablando. Porque la Biblia es para eso, para corregirnos, ¿va? Para enseñarnos. Entonces, Dios está hablando. Interesante, ¿va? Dice, y digas cómo aborrecí el castigo y mi corazón menospreció la reprensión. Bueno, sigamos pues. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces hay una forma de volvernos nosotros despreciadores, es cuando nos caemos en esta trampa que el diablo nos pone. Bueno, no está malo, Dios un poquito y a las riquezas un poquito. No, aquí dice que no hay términos medios. O te apegas a uno o te apegas al otro. Lo más seguro que en este ejemplo nos vamos a apegar a las riquezas y nos vamos a volver amadores de las riquezas más que de Dios. Lo que dice el 1 Timoteo. ¿Eh? Dice, ningún siervo, pero fíjese, aquí dice nadie, todos en general, por eso puse dos, nadie puede, o sea, puede ser pastores, puede ser ovejas, nadie, ahí entra un grupo grande, pero aquí abajo dice ningún siervo, allá no está hablando de un montón, está hablando específicamente para los siervos, ningún siervo puede servir a dos señores. Yo dije, ¿por qué aparece dos veces? ¿Cuál es la diferencia? Únicamente es ningún siervo. Y ahí arriba, nadie. Nadie es un montón, de toda clase, siervos, no siervos. Pero aquí específicamente dice, ningún siervo. Ninguno que Dios haya llamado puede servir a dos señores. Porque aborrece a uno o amará al otro. O se apegará a uno o despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Pero ¿quién sería aquí el otro? Dios. ¿A cambio de qué? De las riquezas. Entonces, si nosotros no sabemos entender esto, hermano, que es atacar el amor de Dios con nosotros, despreciando. Porque mire, hermano, toda acción tiene una reacción. Dios nos da a nosotros un tiempo para que recapacitemos. Como a David. A David lo dejó. Yo había hecho cuentas, ahorita se me olvidó cuánto tiempo David tuvo para poder ir a confesar su pecado. Y hermano, entonces vino Dios y dijo, lo voy a confrontar. Y lo confrontó. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que dentro mire lo que le voy a decir. Cuando llegó Natán a plantearle la situación, o ¿cómo se llama? La parábola. Él nunca pensó que él era el personaje principal de la parábola. Pero ¿cuál fue su actitud de aquel que había hecho eso? Lo menospreció. Y cuando le entró el menosprecio sobre él, juró cosas que después, cuando terminó, le dijo, el tal hombre eres tú. O sea, él mismo se puso la sentencia, hermano. Pero ¿cuál fue su actitud frente a ese caso? Menospreciar al que había hecho eso. Y él era el que lo había hecho. Entonces, a veces nosotros cuando oímos de otro que hizo algún error, un pecado, después nos toca a nosotros. Y de la manera que juiciamos a alguien, así nos van a enjuiciar a nosotros, hermano. Debemos de ser mesurados, debemos de ser sabios, inteligentes, cerrar la boquita, porque andamos en el camino. Pero ¿sabe por qué no la puede cerrar uno? Porque practica eso en su corazón. Entonces, tarde que temprano se evidencia lo que hay dentro de su corazón. No, ahí está, no voy a decir nada, ahí está el pastor. No, pero hay un momentito que se le sale. Pero Dios ya lo sabe. ¿Qué importa que yo lo sepa o no lo sepa? Si Dios lo sabe, basta con él. Y Dios dice, todo lo sabe. Eso lo dijo Pedro. ¿Cómo me gusta decirlo? Tú lo sabes todo, le dijo. Interesante, ¿verdad? Al Señor. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio,
porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Interesante, ¿verdad? La Biblia de todos nos dice. Otra, para el director del coro, según Mahalat Masquil de David, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, se han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. El que bueno, ese es otro. Pero aquí dice, el necio. ¿Quiénes son los necios? Los que repiten el mismo pecado. Así de fácil. Cuando uno se va a buscar quiénes son los necios, hermano, en Proverbios están todos los necios y en los Salmos. Y es tremendo cómo los describe la Biblia, hermano. Pero un necio así de fácil es el que hizo una cosa, lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y le cae y sigue recibiendo cincho, diría mi mamá. Ok, miremos lo siguiente. Proverbios 10:18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos. Y el que esparce calumnia es necio. Entonces no solamente es repetir algo, sino mire cómo lo colocan al necio, que es un hombre o una mujer que levanta calumnia. Pero me llama la atención, dice esparce. ¿Qué es esparcer? Está esparciendo la semilla, la está tirando por todos lados. No la está tirando aquí, sino la está regando. ¿Pero qué está esparciendo? Calumnia. Yo ya le dije la vez pasada que me puse a leer un código civil acerca de cómo castiga la ley al que calumnia. Wow, hermano. Es bien tremendo. No sé si son 20 o 30 años que lleva una persona que si se le comprueba que fue una calumnia que hizo y no se puede comprobar, solo por haberle levantado puede ir a la cárcel. Si eso hacen los hombres, hermano, ¿qué nos espera delante de Dios? Lo mismo. A la cárcel. A pagar lo que estamos haciendo. Es que la calumnia, ¿de dónde viene? De un chisme. Pero ¿quién es el que lo promueve? El diablo. Pero ¿quién hace eso? Pues ¿quién es el artífice? El artífice es el diablo. Pero ¿quién es el speaker? Nosotros. Esparcimos. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué nos atrevemos a hacer eso? La calumnia de él, porque lo hemos menospreciado, no creemos que tenga valor y por eso es que lo queremos difamar. Interesante, hermano. A veces otros nos meten en ese embudo. No nos dejemos, hermano. Cuando alguien esté haciendo, párelo y dígale, no, deje de estar levantando calumnia porque le va a tocar a usted también en su debido tiempo. ¿Y por qué no le va a decir en la cara lo que anda diciendo atrás de las espaldas? Porque los que levantan calumnia no tienen el valor de enfrentar a una persona. No, son miedosos, ¿verdad? Por eso es que lo hacen por el medio escrito. O envían a otros que son iguales, pero son más atrevidos o más abusivos, diría yo. Pero, hermano, esto es tremendo. Yo no sé si le está agarrando el hilo a esto. A mí me impresiona, porque yo me meto en esto. Porque Dios sí puede ver. Porque recuerda que le leí, el Señor escudriña los corazones. Él puede saber si tú tienes menosprecio por alguien. Dios, así fácil. Bueno, sigamos, pues, no nos conviene. Proverbios 5:12. Y dirás, ¿cómo aborrecí la disciplina y mi corazón menospreció la reprensión? No escuché la voz de mis maestros, fíjese, no escuché la voz y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Hermano, es pura soberbia. No escuché la voz de mis maestros y a los que me enseñaban, no incliné a mi oído. Fíjese que yo oí hace poco una diferencia entre los que enseñan. Nosotros los maestros son los que, le hablo de lo secular, no estoy hablando espiritual. Decía alguien y muy atinado, es que al que enseña lo que está escrito. Pero el maestro enseña lo que está escrito y con su vida muestra lo que está él diciendo. Porque eso quiere decir que mucha gente enseña, pero no vive lo que enseña. Pero al que es verdadero maestro, por eso es una bendición tener a un maestro, no a uno que enseña. Lo que se memoriza y que graba, tiene para Dios, sí hay diferencia. Porque Dios lo que quiere es que el discípulo
Primero, porque dice, mire, lo que dice no es que solamente haya leído. Dame lengua de discípulo y oído. Entonces, ese que penetró la enseñanza ya la tiene adentro. Pero no aquí solamente, sino se le mira. Entonces, el maestro es una bendición porque enseña de dos maneras, con lo teórico y con su forma de ser. Entonces, el que enseña solamente enseña lo que aprendió, que leyó, lo repite. No sé si me va a entender. Bueno, y por último, en el 13, no he escuchado la voz de mis maestros, es otra versión, ni he inclinado el oído a mis instructores. Bueno, dejémoslo ahí. Digamos, 2 Samuel 12:9, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Entonces, pero hermano, yo no desprecio a nadie. Yo no hablo, lo felicito, gloria a Dios. Pero mire cómo se puede despreciar al Señor. Aquí dice, es que eso me llamó la atención, porque dije, yo tengo que cambiar un poquito el tema bajo otro ángulo. Y Dios me lo dio. Estamos hablando entre hermanos, ¿va? Que yo desprecio a aquel o aquel me desprecia o le quito el valor y todo. Pero aquí el Señor le está diciendo, nos está enseñando que cuando nosotros despreciamos su palabra, dice, porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Cada vez que hacemos lo malo a los ojos, nosotros estamos despreciando su palabra. ¿Y cómo, hermano? Porque no estás haciendo lo correcto. Has matado a espada a Urías Gitita. ¿A quién le está hablando? A David. Aquí está Natán confrontándolo. Le está diciendo, mira, todo lo que proclamaste es en contra tuyo. Y hermano, se fue de esta vida. Pero ¿cómo se sentiría David, hermano? Energúmeno, ¿va? Qué injusticia más terrible la que hizo ese rico que le quitó la única ovejita, aquel pobre que solo... Y él fue lo que hizo, hermano. David, conforme al corazón de Dios. David, el dulce cantor de Israel, el hombre sabio, inteligente, amado de Dios. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros. Tenemos que cuidarnos de menospreciar la palabra. Cuando tú y yo menospreciamos la palabra, es cuando nosotros no hacemos lo que la palabra dice. Entonces dice, para que no le quedara duda a David, dice, porque has despreciado la palabra del Señor. Pero hermano, ¿a quién se lo va a decir? A alguien que ya oyó, alguien que ya sabe. ¿Cómo le va a decir a alguien que ni lee la Biblia y que ni oye las prédicas? Pues es esta ignorancia. Pues, ¿cómo lo va a corregir? A David le estaba corrigiendo porque David sabía los principios esos. Y entonces el peligro es, sabiendo los principios, podamos nosotros seguir practicando lo malo. Porque dice, porque has despreciado la palabra. Bueno, ¿cuántas veces despreciamos nosotros la palabra? ¿Cuántas veces? Has matado a espada, y por si, ¿sabes ni qué cara le haber puesto? ¿Va? Y dijo, te lo voy a explicar, ¿va? Has matado a espada a Urías Gitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ni siquiera con tu espada no tuviste el valor de hacerlo, le dijo. Y eso de espada, eso de Urías Gitita, hermano, le hizo recordar que era uno de sus valientes. Mire cómo estaba David, cómo se había entorpecido. Iba a decir otra cosa, pues entorpecido. Cualquiera de nosotros nos entorpecemos estando en esa posición, hermano. Debemos de tener cuidado. Ahora pues la espada nunca, y aquí viene la consecuencia. Ahora pues, ¿cuál es la consecuencia? Haber despreciado la palabra, mira hasta dónde lo lleva. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías Gitita, para que sea tu mujer. ¿Cuándo es nunca? Nunca. Como le digo yo, que es todo, todo. Y nunca es nunca. O sea, siempre va a estar en sí. Y estuvo la espada sobre eso. Hermano, mire las consecuencias. Bueno, sigamos acá. Ay, Dios mío, ya se me fue, me voy a adelantar. Mire pues. Mire esto. El que menosprecia a su prójimo
carece de entendimiento. No entiende. Pero el hombre prudente guarda silencio. Me llamó la atención. Al que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Entonces, ¿por qué razón? Ahora voy entendiendo algo. ¿De dónde viene el menosprecio? De la falta de entendimiento. ¿Y cómo adquirimos el entendimiento? A través de la palabra. ¿Se da cuenta que es un círculo virtuoso? Entonces, yo voy a despreciar a mi prójimo porque no tengo entendimiento. No debería hacerlo. Es un igual que nosotros somos hermanos, aunque a usted no le parezca. Somos hermanos, aunque usted sea más guapo que yo, pero somos, le pido perdón, pero somos hermanos porque tenemos un mismo padre y una misma sangre. Y eso nos hace ser hermanos. Y Dios nos ve como hermanos, como nos pueden ver en una casa. Un papá le diría a otro, ¿por qué le hiciste a tu propio hermano? Mira lo que le hiciste. Eso duele. También el Señor, como un papá, te puede decir eso. Interesante, ¿verdad? El que menosprecia a su... Y ya vio que como ni se mira, ¿va? Está uno sentado ahí, ¿va? Y pasa, y al que menosprecia siempre le saluda, ¿va? Hermanito. Y le hace así como que, pero adentro de su corazón, ¿a quién engaña? A uno mismo. Uno mismo se engaña. ¿A dónde va a llegar? A ningún lado. Si no corregimos eso, no va a llegar usted ni yo a ningún lado. Perdónenme, no vamos a llegar a ningún lado. Y nunca nadie nos va a llegar a dar el valor que Dios nos dio a nosotros. Mire, la sangre de Cristo, si éramos basura antes, porque éramos antes. Bueno, usted no, yo sí. Pero hoy ya no soy basura yo. En sí, yo tengo una sangre que es caricísima, que está en mí, le guste o no le guste, usted también, y eso nos da un valor extraordinario. Aunque vengamos de saber qué descendencia, nosotros en la carne, nosotros ahora somos príncipes y sacerdotes, le guste o no le guste, me vea como príncipe o no me vea, eso no me importa. A mí la Biblia dice que yo soy príncipe. Y si no creo eso yo, no estoy creyendo nada. A mí Dios dice que yo soy, usted también lo es. Entonces, ¿por qué le va a decir a otro que es menos si también Dios le dio a él también la misma facultad? No escogió solo a unos. Todos los que hemos nacido de nuevo somos un pueblo real, sacerdocio, nación santa. Hermano, ¿por qué de menospreciar a alguien dentro de otra nación? ¿O por qué despreciar a alguien de un pueblo? Es falta de entendimiento. En mis palabras sería por ignorante. Pero dice aquí la Biblia un poco más mesurado y más sabio, falta de entendimiento. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Yo entiendo aquí, una de las personas que uno menosprecia son a los pobres. Fíjense, hay un versículo en la Biblia que dice que ¿quién apreciará la sabiduría del pobre? Como decía, ¿qué me puede enseñar este? Y viera las cosas que tiene, en algunas no le atinan, tal vez es por una maldición, tal vez porque le falta entender algo, está así, pero tiene cosas bien interesantes. Todos tenemos algo, hermano. Solo para empezar, entonces vino David, y usted se recuerda que David, ahí voy terminando, David utilizó 5 piedras para tirarlas, y solo tiró una. Pero él, esas piedras tipifican, era un peso que él llevaba. Las piedras pesan, ¿va? Eso tipifica, yo encontré que hay 5 cosas que tuvo que sacar de su corazón David, que eran como una piedra pesada para él. Y fíjese que después de que él sacó esas 5 cosas, que las 5 lo menospreciaron, entonces empezó a ser rey él, y empezó a tener prosperidad y empezó a ser grande. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón, porque en algún tiempo nos han sellado, nos han marcado algunos personajes. Por ejemplo, podría ser un padre. Mire lo que dice aquí la Biblia. Dice, y su padre no vio la unción del rey que tenía. Lo mandó a llevar a los quesos. Y llevaba también estos 10 quesos al jefe de los 1000 y miraba a ver cómo estaban sus hermanos. Y mira cómo estaban sus hermanos y trae noticias de ellos. Era mandadero.
Pero él no sabía quién era David, y era el papá de él. Y mire, aquí debía haber agregado otra. Esta fue una. Pero ¿sabe cuál fue la otra? Cuando llegaron a ungir a uno de ellos. ¿Quién fue el último que llegó? No fue David. Pues. ¿Y por qué no lo llamaron a encabezar el grupo? Porque el papá lo menospreciaba. ¿Por qué lo menospreciaba? Eso sería otro tema. No le daba el valor pero mire, Dios sí nos da el valor a nosotros. Porque ni siquiera Samuel, hermano, que era el profeta de Dios, le dijo, no estás usando la unción, no estás usando el don, estás usando tus ojos, le dijo, en pocas palabras, porque yo no miro como miran los hombres, yo miro lo de adentro. Entonces lo que Dios va a ver es lo que yo le estoy enseñando hoy que debe de cambiar. Dios no lo va a impresionar a usted si lo hizo guapo, tal vez a la gente sí, pero a Dios ¿cómo lo va a impresionar? Cuidando su corazón, porque Dios vio el corazón de David. Y lo amó, dice, y le dijo, de este es el que te he hablado, dijo, a él úngelo. Y lo ungió, ¿no? Dios sí sabe el valor que tú tienes. A veces nuestros padres, yo no digo todos, ¿va? Pero en el caso de David tenía un padre, Isaí, que no había visto lo que había dentro del poderío. A veces estamos ciegos, hermano. No miramos que en la casa tenemos lumbreras, hermano. Y son lumbreras, porque acuérdense que el sueño que tuvo José, dijo, la madre, el padre es el sol, la madre es la luna, lumbrera, y los hijos son estrellas. Entonces no nos damos cuenta que las estrellas que tenemos en la casa brillan bonito. A veces uno de envidioso no les da ese lugar, a veces de papá, no se va a sentir más que yo, mejor. Como dice nuestro apóstol, lo que debemos de hacer nosotros es prestarle nuestro hombro para que de ahí miren para arriba, hermano. O sea, subite, mijo, para que puedas ver lo que yo no puedo ver. Pero a veces, no, si se pone muy alto, no lo vamos a poder controlar. Entonces, esa es envidia, menosprecio o temor a que alguien sea mejor que uno. ¿Sabe por qué a veces uno menosprecia a alguien? Para que no lo pongan en el lugar que ya cree que lo van a poner, y con sus calumnias y con su menosprecio no va a llegar al lugar. Si es de Dios, aunque haga quien haga, lo van a poner en el lugar que Dios quiere, hermano. Eso se lo puedo asegurar. Y le pongo otro ejemplo de otro padre, y termino acá. Dice Génesis 37:9, y tuvo aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido un otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Como diciendo, y fíjese que este era el favorito. ¿Se puede imaginar qué hubiera pensado de los demás? Si no soportó lo que estaba diciendo que iba de Rubén y de los otros, hermano. Ahí estaba manifestando el menosprecio que tenía y el orgullo que tenía Jacob. Dice, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho, porque él había sido tratado con Dios de la misma manera. Jacob vio una escalera que subía al cielo, heredó lo mismo de su padre, hermano. Le dije que solo uno. Bueno, ahí dejemos la segunda piedra, sus hermanos. Ok, dejémoslo ahí. Vamos a seguir la otra semana, primero Dios. Tiempo se nos fue. Un minuto, ya me estoy poniendo puntual. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias esta noche por tu palabra, Señor. Y síguenos bendiciendo, Señor. Danos un sueño de reposo, de descanso, Padre bendito. Que podamos reposar y el día de mañana poder ir a nuestras faenas. Guárdanos, Señor, nuestra salida y nuestra entrada. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano.